Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver el tema de derechos humanos y actividad informática. El objetivo de este video es comprender la importancia de la protección de datos personales como un derecho de los ciudadanos mexicanos a la protección y confidencialidad de sus datos. Este tema tiene dos vertientes. Por un lado, nuestra obligación como profesionistas de tecnologías de información de proteger los datos de empleados, de clientes y cualquier otra persona que tenga relación con nosotros, ya sea como empleados en una empresa o como trabajadores independientes. Por otro lado, está nuestro derecho como ciudadanos de exigir que se practiquen los derechos en torno a lo que es la protección de nuestros datos personales. La protección de datos personales surge por el uso de las tecnologías de información, en la cual se maneja mucha información. Ahora, esto requiere entonces o surge la necesidad de proteger esos datos personales para que no caigan en manos de intrusos y se utilice de una forma inadecuada. Vamos a ver primero algunos conceptos. ¿Qué entendemos por dato personal? Va a ser cualquier información concerniente a una persona física que la identifique unívocamente. Por ejemplo, su nombre, apellidos, su dirección postal, el número de teléfono, su dirección de correo electrónico, su número de pasaporte, su fotografía, CURP, etc. Por otro lado, ¿qué es un dato sensible? Los datos sensibles son los que afectan la esfera íntima del titular de esos datos. Pueden ser desde su origen racial, étnico, el estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. ¿Y a qué nos referimos con tratamiento de datos personales? Incluye lo que es la obtención de los datos, su uso, divulgación y almacenamiento por parte de empresas, que son personas morales o personas físicas, en su calidad de privado, es decir, personas o empresas privadas. No incluye a lo que son empresas o instituciones públicas. Bien, también surge el tema de la transferencia electrónica de datos. Y no nada más hablamos de datos personales, sino incluso fondos económicos. Esto es a lo que se le conoce también como flujo de datos transfronterizos cuando se transfieren los datos entre distintos países y por ende requiere la regulación y de donde salen distintos ordenamientos jurídicos correspondientes a cada país. Bien, vamos a ver la relación entre la protección de datos y algún tipo de delito informático. El uso indebido de la información que poseen particulares, decíamos, empresas o personas físicas que proveen algún servicio, es considerado un delito, ¿sí? El uso que se le da sin autorización del titular de esos datos es un delito. Por lo tanto, es importante proteger los sistemas de información que almacenan estos datos para que no puedan ser extraídos por intrusos y se mantenga la confidencialidad de las personas. Vamos a ver ahora qué relación hay entre los derechos humanos y la protección de datos personales. Los derechos humanos son la primera regulación que surge a raíz de la utilización de la tecnología en el manejo de la información relacionada con los derechos del individuo. Y vamos a encontrar que existen los derechos de confidencialidad, de libertad humana y de privacidad. ¿A qué se refiere la confidencialidad? Bueno, sabemos que hoy en día, debido al uso de las tecnologías, hay muchas empresas, instituciones, organizaciones e incluso personas físicas que almacenan nuestros datos personales, por lo cual todas estas personas morales y físicas deben de resguardar la información de cualquier intruso o de cualquier acceso no autorizado de parte de sus propios empleados. ¿Qué relación hay entre la confidencialidad y la seguridad de los sistemas? Pues definitivamente para poder salvaguardar estos datos personales de intrusos o de uso indebido,
se requiere mantener una excelente seguridad física y lógica en los sistemas de información que manejan o donde se almacenan estos datos personales. Y también es importante cuidar lo que es la calidad del software para que no se vayan a cometer errores al momento de manejar todos estos datos personales. ¿Qué relación hay entre la confidencialidad y el acceso a datos? Es importante que nosotros tengamos bien capacitados a los empleados que acceden a datos personales de clientes o de otros empleados, para que no hagan uso indebido de los mismos. Decíamos, esto es un delito, desde utilizarlos por su propia cuenta, divulgarlos, entregarlos a terceros, esto es considerado un delito. Bien, ¿qué relación hay entre la confidencialidad y la divulgación de información privada? Nuevamente, como les decía, al ser un delito, estamos violando uno de los principales derechos humanos de las personas que está relacionado con su privacidad. ¿Qué libertades tenemos como humanos ante la informática? Es un derecho que se llama libertad humana y consiste en que como personas tenemos el derecho de acceder a nuestra propia información y a información de carácter público. Por lo tanto, tenemos derecho a que nuestros datos sean resguardados, actualizados y rectificados. Más adelante, en otro video, vamos a ver con más detalle a qué se refieren estos derechos. En cuanto al derecho de privacidad de la información, nosotros tenemos derecho a ocultar o no divulgar ciertos datos privados, llamados también datos sensibles, como ya lo vimos anteriormente. Este tipo de datos es importante que no se divulguen, pues pueden propiciar la discriminación, la manipulación, la persecución o el asedio de personas. Bien, la privacidad de la información nace desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo número 12, que define la no intromisión a la privacidad de los derechos de los individuos en su familia, domicilio, correspondencia y que no ataquen a su honra o reputación. ¿Qué soluciones tenemos para proteger la información? Por un lado, lo que son metodologías de programación para obtener software de calidad y por otro lado, lo que son técnicas robustas de seguridad informática. También tenemos lo que es la capacitación de empleados para que no divulguen la información confidencial tanto de clientes como de otros empleados. Y por otro lado tenemos también una regulación de carácter legislativo para poder proteger los datos personales. Pues bien, vamos a ver a continuación algunos conceptos. Lo que es el titular de datos personales es una persona física a quien se refieren y pertenecen los datos personales, es decir, es el dueño de los datos. ¿Quién es el responsable del tratamiento? Es una persona física o moral de carácter privado, que es quien establece de qué forma se va a utilizar o para qué se va a utilizar los datos personales. ¿Quién es el encargado del tratamiento? Es una persona física o moral ajena a la organización o al responsable del tratamiento de los datos, quien va a tratar los datos, pero no va a decidir sobre qué tratamiento se le va a dar. ¿A qué nos referimos con transferencia de datos personales? Es la comunicación de los datos que realiza el responsable del tratamiento de los datos a un tercero. Por ejemplo, una empresa que transfiere datos de sus empleados hacia el IMSS o, por ejemplo, una agencia de seguros, etc. Bien, ¿cuáles son esos ordenamientos jurídicos que nos van a permitir regular la protección de datos personales? Por un lado, desde lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16, ya tenemos esta información, es decir, ya existe ese derecho a la protección de nuestra privacidad. Por otro lado, tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y su reglamento, la cual establece los deberes de confidencialidad y seguridad y donde podremos encontrar lo que son los derechos ARCO. ¿A qué se refieren los derechos ARCO?
al derecho de acceso a nuestra información, de rectificación, es decir, corregir algún dato que tengan acerca de nosotros, alguna organización, institución o persona física, la cancelación, es decir, cortar cualquier relación con esa empresa y por ende que ya no almacene nuestros datos personales, y la de oposición, es decir, de negarnos a no dar a conocer ciertos datos sensibles. ¿Qué autoridad es garante en la protección de datos personales? Por un lado tenemos lo que es la Secretaría de Protección de Datos Personales, en el cual órgano garante es el INAI, anteriormente se le llamaba IFAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este instituto vela por el cumplimiento de los derechos en cuanto a protección de datos personales, incluyendo lo que son los derechos ARCO y el tan nombrado aviso de privacidad.